Inclinemos nuestras cabezas para orar. Padre Celestial, te agradecemos tanto por el privilegio de estar aquí hoy. Al abrir tu santa palabra, te pedimos que tu Espíritu venga a estar con nosotros. Enséñanos las lecciones que necesitamos aprender de la historia de la rebelión de Coré. Te agradecemos por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné en la oración, hoy vamos a hablar acerca de la rebelión de Coré. Es una historia muy interesante que encontramos en Números capítulo 8. Ahora, para entender esta historia, tengo que darles algo de trasfondo. Dios le muestra a Moisés como gobernante de Israel y también escogió a Aarón para ser su vocero. Es decir, se suponía que Moisés se iba a sentar en el trono de Israel y Aarón iba a ser quien hablara de parte de Moisés ante la congregación. Y lo podemos expresar como que Moisés es el rey y Aarón es el príncipe. De hecho, vamos a encontrar que los roles de Moisés y Aarón representaban los mismos roles de Dios el Padre y el gobernante del universo, y Jesucristo, el vocero del Padre, y de hecho el sacerdote de Dios el Padre. Ahora necesitamos decir unas pocas cosas acerca de la identidad de Coré. Él decidió en cierto punto de la historia, como veremos más adelante, desafiar el liderazgo de Moisés y el de Aarón. Incluso habiendo Dios escogido a Moisés como líder y a Aarón como sacerdote, vamos a encontrar que Coré decidió desafiar el orden que Dios había establecido. Ahora, ¿quién era Coré? Coré era un miembro de la tribu de Leví, pero no era de la casa de Aarón. Eso era una distinción muy importante, pues todos los sacerdotes tenían que ser de la casa de Aarón. Pero Coré no era, a pesar de ser un levita. Los levitas cumplían funciones muy importantes en relación con el santuario. Ministerios y servicios muy importantes en pos de la congregación en relación al santuario. Y de hecho, sabemos que los levitas tenían muchas funciones relacionadas con el santuario y eran apartados, de hecho, por Dios al imponerle las manos. En otras palabras, era como que fueran separados para sus ministerios y eran separados para sus funciones cuando Dios hacía que impusieran las manos sobre ellos. Esto era un detalle muy importante a medida que estudiamos. Ahora vamos a ver en nuestras Biblias, en Números 8, y vamos a leer el versículo 10. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces los levitas eran ordenados por Dios a la posición que ocupaban en el santuario. Es importante notar que los levitas no eran sacerdotes. Eran llamados a un ministerio especial. Eran ordenados por la imposición de manos, pero no tenían las funciones del sacerdocio, aunque sí tenían funciones muy importantes en el santuario. Por ejemplo, ellos proveían la música en el servicio del santuario. No solo la música coral, sino también la instrumental. Ellos eran quienes recogían el diezmo en Israel. Ellos cargaban el arca del pacto. Ellos armaban y desarmaban la tienda a medida que Israel deambulaba por el desierto. Eran los guardianes del templo y del santuario. Eran ellos quienes sacrificaban los animales. Y también enseñaban la ley al pueblo. Eran maestros en Israel. Ahora, aunque eran ordenados, no lo eran como sacerdotes ante el Señor. Eran apartados para las funciones de un levita, no para las funciones del sacerdocio, las cuales solo pertenecían a la familia de Aarón.
Ahora, este es un detalle muy importante. Estoy seguro de que muchos de los levitas estaban bien calificados para servir como sacerdotes. Es decir, ellos sabían cómo realizar el trabajo de sacerdote. Y tal vez algunos de ellos podían realizar el trabajo de sacerdote mejor que los mismos sacerdotes. Pero verán, sus funciones estaban determinadas no por sus habilidades, sino por el hecho de que Dios los había separado. Ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a notar un paralelo entre lo que pasó con la rebelión de Coré y la rebelión del diablo en el cielo, ya que lo que pasó en los días de Coré fue una reflexión terrena a escala de la rebelión original del diablo contra Dios en el cielo. Verán, Moisés y Aarón representaban a Dios el Padre, el gobernante del universo, y al Señor Jesús, el vocero del Padre. Él es la palabra de Dios, Él es la voz de Dios, en otras palabras. Y además, el Señor Jesús fue apartado de manera especial como el Hijo de Dios. Tenía una posición especial de honor y dignidad. Pero había otro individuo que también había sido ungido. La Biblia lo llama el querubín ungido. De hecho, este querubín ungido era también un músico maestro, el director de los coros celestiales. Su nombre era Lucifer. Y así como los levitas eran los músicos en el santuario, en Israel él también era el músico en el cielo. Sabemos que el diablo o Lucifer era un instrumentista, pues en Ezequiel 28 se nos dice que sus tamboriles y flautas fueron preparados para él el día en que fue creado. Es decir, él también había sido apartado para una función especial, pero no podía ocupar la función de Dios el Padre ni la función del Señor Jesucristo. Entonces, regresando a la historia de Israel, llegó el tiempo en el que Coré se volvió insatisfecho con su posición. Él aspiró a la posición de sacerdote porque consideraba que esto era un mayor oficio, una mayor vocación que la de un mero y simple levita. Encontraremos en esta historia que él eventualmente no solo aspiró a ocupar la posición de un sacerdote, sino también aspiró a quitar a Moisés de su trono, convirtiéndose él en el gobernante de Israel. En Patriarcas y Profetas encontramos estas significativas palabras en la página 417 en español. Estaré utilizando varias citas del capítulo que habla de la rebelión de Coré, pues Elena de White describe esto usando términos tan vívidos y dice, Coré se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto. Entonces vemos que aquellos que habían sido apartados como sacerdotes eran vistos como rivales por Coré. Bastante interesante. Ahora, lo mismo pasó en el cielo. El diablo deseó la posición del rey. Deseó la posición del Señor Jesucristo, el vocero de Dios. Todos conocemos los versículos de Isaías 14, 13 y 14. Vamos a leerlos. Hablando de Lucifer, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del Altísimo me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ya no seré más un ciudadano de segunda clase. Ya no estoy satisfecho con la posición de querubín cubridor. Quiero ser como Jesús y eventualmente quiso derrocar inclusive al padre de su trono. Elena de White perceptiblemente describe la rebelión del diablo en Patriarcas y Profetas, página 13.
Y miren lo que dice en la página 13 en español. Descontento con el puesto que ocupaba. ¿Ven el paralelo? Sigue diciendo, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, así como Coré había sido honrado por encima de las congregaciones de Israel, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con el que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. Descontento con la posición a la que había sido ordenado por Dios, por la cual había sido ungido por Dios, aspirando a una posición más alta, infeliz con el hecho de que el Padre y su Hijo tuvieran una posición más alta que él mismo. De modo que ahora empieza una conspiración secreta, la cual se encuentra en Números capítulo 16. También es descrita en Patriarcas y Profetas, página 417. Ella dice, pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Noten la descripción. Pero ahora, como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de ondas y raíces grandes de alcances. Es interesante notar que Coré trabajó al principio en encubierto, usando también engaños. Y eso también lo encontramos en el libro, en Patriarcas y Profetas, en la página 417, una vez más en español. Y dice, por algún tiempo, Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer acto alguno de abierta rebelión. Es decir, él había albergado estos sentimientos en lo profundo de su corazón, secretamente encubierto, queriendo ocupar la posición de Moisés y Aarón, así como el enemigo quiso ocupar la posición del Señor Jesús y finalmente la del Padre. En Patriarcas y Profetas, página 16, se nos dice que, hablando del enemigo en el cielo, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Ahora, noten esto. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Es decir, él dijo, realmente no estoy peleando por derrocar a Dios. Lo que quiero es mejorar el gobierno de Dios. Hago esto por el bien de Dios, pero en realidad se estaba oponiendo a Dios mismo. Y asimismo, como Coré se opuso a Moisés y a Aarón. Es interesante notar que Coré tenía un par de colaboradores que son mencionados por nombres. Sus nombres son Datán y Abiram. Es interesante que ellos eran de la tribu de Rubén, quien fue el hijo mayor de Jacob. De modo que ellos dijeron, el hijo mayor tiene la función de gobernante. Entonces, debiéramos ser nosotros los que nos sentamos en el trono en vez de Moisés. Así que ahora, Coré empezó a susurrar esos sentimientos que habían iniciado en él, en su corazón, los cuales había albergado entre los líderes de Israel. Y en Patriarcas y Profetas, página 419, se nos dice lo siguiente. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel. Entonces empieza con Coré, él susurra con Datán y Abiram, y ellos luego se empiezan a llevarse el chisme a otros líderes prominentes de Israel.
ya que para que esa rebelión fuera exitosa, tenía que reclutar seguidores. En número 16 se nos dice que pudieron reclutar 250 de la crema y nata de Israel. También se nos dice en número 16, 2 y 3, se nos dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Moisés, ¿qué te hace creer tanta cosa como para gobernar sobre Israel? Y Aarón, ¿qué te hace pensar que eres el único, junto con tu casa, que puede ser sacerdote en Israel? No subyuguen al pueblo. Comentando sobre esto en Patriarcas y Profetas, página 419 en español, se nos dice: Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. ¿Notaron esto? Se les había dado manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Continúa diciendo, pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. En otras palabras, ellos no eran del común de Israel. Allá en el valle del Sinaí, estos 250 líderes habían subido a la cima del monte Sinaí y habían contemplado la gloria de Dios. ¿Saben? Me hace pensar en el enemigo, en Lucifer. Él también había estado en la misma presencia de Dios. Había estado al lado del trono de Dios. En realidad había compartido de cierta manera la gloria del trono de Dios, así como estos líderes en Israel. Ahora, ¿qué era lo que Coré, Datán, Abiram y los 250 líderes querían en realidad? Lo que de verdad querían era, supuestamente, mejorar el gobierno. Pero en realidad querían deshacerse de las leyes que restringían la libertad de Israel. En Patriarcas y Profetas, página 419, encontramos estas palabras. Se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. ¿Qué era lo que querían hacer? Supuestamente querían mejorar el gobierno, efectuar un cambio radical en el gobierno y querían mejorar la administración de Moisés y Aarón. De modo que empezaron a repetir entre el pueblo, ¿saben? Moisés y Aarón se erigieron como señores, los mandan. Si ustedes aceptan nuestro liderazgo, las cosas irán mucho mejor, tendremos mucha más libertad. Y así prontamente el pueblo empezó a repetir lo que escucharan de los líderes. Y luego los líderes dijeron, ven, el pueblo tiene el mismo sentir que nosotros. Pero los líderes habían sido los que habían plantado esto en las mentes del pueblo, de modo que no fue el pueblo originalmente, sino la actitud de los líderes. Hablando de la rebelión del enemigo en el cielo, encontramos algo muy similar. Estas palabras vienen de Patriarcas y Profetas, ahora página 16, hablando del enemigo. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que, aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios.
Todos sus pensamientos eran santos. Interesante expresión, pues Coré, Datán y Abiram dijeron que todo el pueblo era ¿qué? Que todo el pueblo era santo. Todos sus pensamientos eran santos. Y errar era tan imposible para ellos como para el Dios mismo. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue preparada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ellos redundarían en ellos redundarían en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objetivo asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se le había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Entonces, lo que el diablo está diciendo es, Dios y su Hijo Jesús son dictadores y necesitamos derrocar estos dictadores. Si lo hacemos, las cosas mejorarán, tendremos libertad y todo funcionará mejor. Patriarcas y Profetas, página 17. Elena de White amplifica esta rebelión en el cielo. Astutamente inducía a los oyentes a que expresaran sus sentimientos. Y luego, cuando así convenía a sus intereses, repetía esas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios. Mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios, insistía en que era necesario que se hiciesen cambios en el orden y las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino. ¿Se dan cuenta de cómo las cosas se desarrollan en la tierra justo como se desarrollaron originalmente en el cielo? Pues el príncipe de la oscuridad estuvo detrás de ambas rebeliones. De modo que ahora Coré y lo que había empezado con Coré y luego siguió con Datán y luego siguió con Abiram y continuó después con los 250 príncipes, ahora empezó a esparcirse entre el pueblo todo. De hecho, fue la envidia la que llevó a Coré a rebelarse en contra de la autoridad de Moisés y Aarón. Patriarcas y Profetas, página 419 nos dice, los celos habían provocado la envidia y la envidia la rebelión. Del mismo modo, en la historia de la redención, página 14, nos dice que el enemigo tenía envidia y celos de Jesucristo. De modo que estos líderes tenían ahora que reclutar gente de todas las congregaciones para proliferar la rebelión y sintieron que la mejor manera de ganarlos era adulándolos o adularlos, haciéndolos sentir bien con respecto a sí mismos y haciéndolos pensar que Moisés era un líder tirano que tenía que ser tumbado del trono. Leo de Patriarcas y Profetas, página 420. El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se le reprimía la usurpación de la autoridad por Moisés, resultaría fatal para las libertades de Israel. Es decir, si mantenían a Moisés en el trono, eso sería un riesgo para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto y le había autorizado, noten esto, para cambiar el gobierno antes de que fuese demasiado tarde. En otras palabras, Coré está diciendo, si me pusieran en el trono, todo marcharía a la perfección en Israel. Si yo no sería un dictador, no les diría qué hacer, todos serían libres de seguir su propia voluntad. Ciertamente habría libertad. Patriarcas y Profetas, página 429. Por algún tiempo, esta obra se llevó delante secretamente, pero ahora se reveló públicamente y abiertamente desafió el liderazgo de Moisés y Aarón. Abiertamente los acusó de privar al pueblo de su libertad e independencia. De modo que ahora la rebelión previamente manejada en secreto se convierte en una división y revuelta abierta entre los hijos de Israel. Y la congregación
empezó a elegir bandos. Me gustaría leer la declaración interesante en Patriarcas. No, en realidad está en el tomo capítulo 3 de Testimonios, donde describe aquí de una manera interesante la estrategia que tenía o que tuvo más bien Coré, Datán y Abiram. Cómo ellos fueron capaces de ganarse al pueblo. Y dice allí en tomo 3 de los Testimonios, no hay nada que agrade más a la gente que ser alabada y adulada cuando están en tinieblas y equivocados y merecen reproche. Por cierto, está sucediendo inmediatamente después de Israel haber sido excluido de la tierra de Canaán. Si uno mira el contexto, Moisés dice que no van a entrar a Canaán sino a pasar 40 años en el desierto. Y el pueblo mandó una delegación, pero fue derrotada en la tierra prometida. De modo que regresaron y clamaron y dijeron, Moisés, tienes la culpa de esto. Si no tuviéramos a Moisés como líder, entonces Coré diría, yo los llevaré a la tierra prometida. De modo que el pueblo no quería escuchar que no entraron en la tierra prometida por lo malo que había sido que pecaran contra el Señor. Ellos querían oír lo bueno que era. Y continúa diciendo, Coré atrajo la atención de la gente y luego sus simpatías al representar a Moisés como un dirigente dominante. Dijo que él era demasiado duro, demasiado exigente, demasiado dictatorial y que reprobaba a la gente como si fueran pecadores cuando era un pueblo santo, santificados al Señor, y el Señor estaba entre ellos. Coré, el espíritu que los guiaba, profesó gran sabiduría en discernir la verdadera razón de las pruebas y las aflicciones del pueblo. Entonces, la manera como Coré fue capaz de ganarse a mucha gente fue halagándolos, diciéndoles lo que querían oír, haciéndolos sentir bien acerca de sí mismos, por así decirlo. De modo que multitudes entre Israel empezaron ahora a unirse a la rebelión. De hecho, en Patriarcas y Profetas, página 422, se nos dice, gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré. Ahora, hubiera sido muy fácil para Dios simplemente eliminar a Coré, Datán y Abiram, y a los 250, y todos aquellos que habían participado de esta rebelión. Pero es interesante notar que Dios no lo destruyó inmediatamente, pues era necesario que Israel viera los frutos de esta rebelión antes de ser destruidos. Interesantemente, cuando el enemigo estaba en el cielo, Dios no lo destruyó ni a aquellos a quienes reclutó de un solo golpe. De hecho, en Patriarcas y Profetas, en la página 41 en inglés se nos dice, Dios permitió que Satanás continuara con su obra hasta que el espíritu de desafecto se transformó en una activa rebelión. En Apocalipsis 12 nos dice que hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón y el dragón y sus ángeles pelearon. Lo que empezó como una empresa secreta de una sola persona, ahora se convirtió en una revuelta abierta, tanto en los días de Coré como también en el cielo. Ahora, ¿cómo enfrentó Moisés esta crisis en Israel? Pensaríamos que Moisés se habría parado y le habría dicho a Coré, Datán y Abiram, amigos, ¿quieren saber quién soy yo? Soy Moisés. He sido llamado por el Señor. Soy el que gobierna Israel y que no se les olvide. Él podría haber hecho eso. Pero ¿sabían que Moisés en realidad ni se defendió? Él le permitió a Dios que defendiera y describiera su puesto. Noten números 16, 4 y 5. La Biblia nos dice lo siguiente, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo. ¿Quién lo mostrará? El Señor. Y quién es santo y hará
que se acerque a él, al que él escogiera. Él lo acercará a sí mismo. Interesante. Comentando sobre esto, Elena de White dice esto en Patriarcas y Profetas, página 374. Era evidente que el pueblo se identificaba como el partido del desafecto. Pero Moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse. En presencia de la congregación, apeló solamente a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta, y le imploró que lo juzgara. Ahora, ¿se acuerdan cuando el enemigo se reveló en el cielo? Cuando su posición fue cuestionada, ¿qué dijo el Señor? Le dijo al enemigo, ¿no sabes quién soy yo? Soy el Hijo del Dios viviente. Soy tu creador. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes tomar mi posición y mi trono? ¿Pasó eso? No. En realidad, en Patriarcas y Profetas, página 14, hay una declaración más bien larga, no la voy a leer toda, pero Elena de White dice que el Padre llamó a todo el ejército celestial, así como a toda la congregación fue reunida, y Dios, el Padre, explicó la posición del Señor Jesucristo a la hueste celestial. El Señor no se vindicó a sí mismo, sino que permitió que su Padre explicara su verdadera posición. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué era tan terrible con que Coré y los 250 líderes de Israel quisieran ser sacerdotes? ¿Qué hay de malo con eso? ¿No debería uno aspirar a un oficio alto y santo? Bueno, permítanme leerles números 16, 9 y 11. Y en dónde se encuentra verdaderamente el asunto y el problema, porque vamos a llegar a la aplicación, como se aplica a nosotros hoy, porque esta historia está escrita muchas veces en la iglesia. Noten números 16, 9 al 11. Aquí Moisés habla y dice esto. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarle? En otras palabras, ¿ustedes piensan que es algo pequeño que Dios los haya llamado para servir como levitas? Continúa diciendo en el versículo 10, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué estaban haciendo? No estaban satisfechos con sus posiciones. Querían un puesto para el que Dios no los había llamado. Tal vez tenían las calificaciones y habilidades necesarias para desempeñarlo, pero eso no tenía importancia, pues no habían sido llamados para esa posición. Es decir, no están satisfechos con la posición que Dios les dio. ¿Por qué aspiran al sacerdocio? Dice en el versículo 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis. Quiero que noten esto. Os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, que es él, para que murmuréis contra él. ¿Contra quién se levantaron cuando aspiraron al sacerdocio y estuvieron insatisfechos con el puesto al que Dios los había llamado? Se estaban rebelando contra el Señor. Estaban repitiendo la historia del enemigo en el cielo, quien estaba infeliz con la posición para la cual Dios lo había ungido y quiso una posición más alta. Quiso la posición del rey y del vocero. Verán, solo los ministros que habían sido ordenados por Dios para esa función tenían el derecho de ministrar en el santuario. Ellos no buscaban la posición. Ellos no hacían campaña para la posición. Dios mismo los llamaba al puesto, haciendo que todo el resto, sin importar sus habilidades, fueran descalificados, ya que no eran llamados a ese puesto santo.
Estoy seguro de que muchos de esos 250 individuos estaban muy calificados y tenían las habilidades para desempeñar el trabajo de un sacerdote, en términos de ser capaces de hacerlo. Pero lo que los descalificaba o calificaba no era si eran capaces de hacerlo o no, si podían hacerlo bien o no, era si Dios los había llamado a esa función y posición en particular. Estaban descalificados no por sus habilidades, sino porque Dios no los había llamado a este oficio sagrado. Y lo mismo fue cierto con el enemigo. Fue llamado a una posición específica que ocuparía bajo el liderazgo del Padre y de su Hijo Jesús, justo como Coré, teniendo que estar con los levitas bajo la dirección de Moisés como gobernante y Aarón como sacerdote. Es interesante notar cómo Dios escogió vindicar el liderazgo de Moisés y Aarón. Saben, esto es algo terrible. Cuando hablamos del carácter de Dios, no nos gusta leer estos otros pasajes de la Escritura. Ustedes saben, preferimos estudiar los evangelios donde habla de que Jesús es amor. Y por cierto, Dios es amor incluso en lo que vamos a leer. Porque cuando uno empieza a aspirar a posiciones a las que Dios no lo ha llamado, el resultado es desorden. Verán, Dios ha establecido cierto orden para que las cosas funcionen apropiadamente. Y cuando uno intenta ocupar una posición para la cual no ha sido llamado, entonces la posición para la que sí fue llamado queda vacía y entonces hay caos en la congregación, caos en el universo. Verán, los ángeles desempeñan las funciones para las que Dios los ha llamado. Y hay diferentes rangos de ángeles. Y todos los ángeles fieles desempeñan el rol para el que Dios los ha llamado. Ellos no aspiran posiciones mayores o menores. Ellos simplemente aceptan las órdenes del Señor. Noten números 16, 29 al 30. Aquí habla Moisés y dice: si como mueren todos los hombres muriesen estos, es decir, si murieran por causas naturales, aunque no hay nada natural en la muerte, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, es decir, si mueren de vejez, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol. Esa es una expresión muy importante. Vivos al Seol. Sigue diciendo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. ¿A quién estaban irritando al aspirar a un oficio para el cual Dios no los había llamado? Estaban irritando al Señor. Esto es serio, amigos. Muy serio. ¿Y saben qué pasó? Nos dice en Números 16 que ellos no murieron por causas naturales. De hecho, se nos dice que Dios vindicó el liderazgo de Moisés y de Aarón, haciendo que la tierra se abriera y se tragara a Coré y a los conspiradores. Sus socios fueron todos ellos consumidos con fuego del cielo, y la gente que simpatizó con ellos también pereció. Esto es un asunto muy serio. Esto de aspirar a una posición para la cual el Señor no lo ha llamado a uno, incluso si uno tiene las calificaciones para desempeñarlas. Ahora leamos número 16, desde el versículo 31. Describe todo este asunto y lo dice de esta manera. Dice así: aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Quiero que recuerden esta expresión, vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no, no nos trague también la tierra. Y ahora noten, no solo la tierra se los tragó, sino que dice, también salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso.
Supongo que Dios toma muy en serio que la gente oficie como ministros cuando no han sido llamados para tal cosa. Él quería que Israel recordara esto. ¿Sabe qué hicieron con los 250 incensarios? Porque la historia dice que los 250 príncipes trajeron incensarios e iban a ofrecer incienso en el santuario como si fueran sacerdotes. Y Moisés dijo, traigan sus incensarios. Y ahí es cuando fueron tragados, cuando iban a ejercer un oficio para el que Dios no los había llamado. ¿Saben qué pasó con los incensarios? Fueron tallados a martillo y usados como cubiertas para el altar, para que siempre que Israel contemplara el metal que había sido tallado a martillo y que cubría el altar, recordaran esa rebelión, para que nunca la repitieran. De hecho, en Números 16:40, habla acerca del tallado a martillo para que fuera un memorial para los hijos de Israel. Escuchen esto. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Y así el liderazgo de Moisés y Aarón fue vindicado. ¿Han leído la manera como el enemigo y sus seguidores serán terminados? En Isaías 14:15 dice que el enemigo terminará tragado por el Seol. En Apocalipsis capítulo 20, en varios versículos, dice que aquellos que fueron rebeldes contra el Señor, que se encuentran afuera del campamento de Israel, son consumidos con el cielo que cae del cielo. Ahora, ¿sabían que esta historia, como hemos notado en nuestro estudio, es en realidad un tipo del conflicto entre el Señor y Satanás a pequeña escala? Permítanme leerles una declaración que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 377, donde Elena de White entiende este paralelo que estoy compartiendo con ustedes esta mañana. No es mi invención, en realidad se encuentra en Patriarcas y Profetas. Escuchen lo que dice. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída, se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, Datán y Abiram, para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar a ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmurando contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido finalmente su pecado como inspirados por Satanás. ¿Será que el espíritu del diablo sigue vívito y coleando en el planeta Tierra hoy? Absolutamente. Ahora, permítanme les doy unos ejemplos reales, prácticos y actuales. Y tal vez me esté metiendo en terreno caliente aquí. Es un asunto que normalmente no toco. El asunto de la ordenación de las mujeres al ministerio del Evangelio. De acuerdo a las Escrituras, ¿ha llamado Dios a las mujeres a ser ordenadas para el ministerio del Evangelio? No. ¿Le ha dado una función a las mujeres? ¿Una función muy importante de servicio en la iglesia? Claro que sí, como los levitas. Pero no las ha llamado a ser ministras. Ministras del Evangelio.
Y saben, la gente que argumenta a favor de la ordenación de las mujeres dice, las mujeres pueden hacer las cosas tan bien como los hombres. ¿Es cierto? Estoy seguro de que muchos levitas podían hacer las cosas tan bien como el sacerdote. Pero lo que los descalificaba no era la habilidad o la carencia de ella. Lo que los descalificaba era el hecho de que Dios no había llamado a los levitas a esa rama de ministerio en particular. Eso no significa que ellos no eran inferiores, sino que tenían una que era diferente, una función diferente. Y saben, este problema falso fue creado, que la Iglesia Central de Fresno no cree que los hombres y las mujeres son iguales, porque no creemos que debemos ordenar a las mujeres para el ministerio del Evangelio. Déjenme explicarles eso. La Biblia dice que Dios el Padre es la cabeza del Señor Jesús. El Señor Jesús recibe órdenes del Padre, incluso después de que se haya acabado el pecado. Dice la Biblia que el Hijo se sujetará a su Padre para que el Padre sea todo en todos. Entonces me imagino que como Jesús se ha sometido a su Padre y ha aceptado a su Padre como la cabeza, entonces Jesús es inferior a su Padre. No, porque Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. El Padre y el Hijo son iguales, pero tienen funciones diferentes. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Y así es como es en el ministerio del Evangelio. Amo a las mujeres de la iglesia. Y las mujeres en la iglesia tienen muchos ministerios en los que debieran involucrarse, que Dios ha puesto para ellas. Pero el ministerio del Evangelio no es uno de ellos. ¿Eso significa que el pastor Bohr es un cerdo macho chauvinista? No. Ustedes saben que, que yo no soy así. Simplemente saben que aquí queremos preservar el orden del Evangelio que Dios ha establecido. Ahora, si Dios no ha llamado a las mujeres para el ministerio del Evangelio y ellas están haciendo campaña para ser parte del ministerio del Evangelio y quieren ocupar esa posición del ministerio del Evangelio, les pregunto, ¿de qué manera es eso diferente a lo que quería Coré, Datán y Abiram? Voy a dejar eso para que reflexionen. Puso bastante silencioso aquí, ¿no? ¿Creo que las mujeres son inferiores a los hombres? No, no lo creo. Creo que las mujeres tienen una función diferente a las de los hombres. Y por cierto, no estoy solo aquí. Hay muchas denominaciones no adventistas que han seguido por este camino, han seguido el orden bíblico. ¿Sigue vivo el espíritu de la gente de criticar al predicador por decir cosas que no gustan? No, no en Fresno Central. Todos esos se han ido. El espíritu sigue bien vivo. Pues mucha gente viene a la iglesia porque quieren escuchar cosas nuevas, cosas bonitas, quieren escuchar al predicador hablar acerca de qué tan buenos y maravillosos son. ¿Saben? Una vez le dijo a Elena de White, creo que debería predicar menos acerca del deber y más acerca del amor de Jesús. Y Elena de White dijo, predicaré lo que Dios me pidió predicar. Sí, el amor de Jesús junto con el deber. No es el uno o el otro. Les pregunto, ¿sigue vivo el espíritu de rivalidad en las reuniones de asignaciones o de las juntas? Oh, ahora John Johnson, quien está aquí, él puede identificarse con eso un poco mejor. La Iglesia Central de California ha tenido sesiones de asignación o juntas muy pacíficas. No hay muchas políticas, ¿saben? La gente entra, votamos a todos y en cuestión de media hora y luego hacemos lo que las investiduras hacen y terminamos. Alabado sea Dios, pero he estado en conferencias donde hay individuos que maniobran para conseguir esos puestos altos en las conferencias. Algunos individuos incluso quieren tumbar al presidente para ellos mismos ser presidentes. ¿Ese espíritu de quién es? Del demonio. También pasa en la iglesia local cerca de la época del nombramiento de comités. Uf, traigámoslo a nuestra tierrita aquí por ahora. Hay gente que aspira a ciertas posiciones y si no son elegidos a esas posiciones específicas de la iglesia se ofenden y dicen, ¿cómo se atreven a no ponerme de anciano este año? ¿O cómo se atreven a ponerme como un simple diácono cuando debería ser un anciano? Lo mismo pasa hoy. Todos estos problemas realmente se retraen hasta el espíritu del enemigo.
El espíritu de querer estar allí arriba, el espíritu de querer tener una posición más alta, no sentirse satisfecho con la posición en la que Dios nos ha puesto. ¿Saben? No hay mejor lugar del que Dios nos ha dado para servir. El Señor Jesús enseñó esto, diciendo que el mayor es aquel que sirve más. Ahora déjenme y me meto con otro tema controversial antes de terminar. ¿Saben? Existe esta idea común de que en el matrimonio no hay orden. ¿Sabían que Dios estableció un orden específico en el matrimonio? El hombre es la cabeza de la esposa. Y el apóstol Pablo dijo, después de que el Señor muriera en la cruz, que la esposa debería someterse a la esposa. Oh, no, me voy a meter en problemas aquí ahora sí. Me va a tocar salir como en la puerta de atrás. ¿Ese es el orden establecido por Dios? Sí. Y cuando ese orden no se respeta, ¿qué se tiene? Caos. Se tiene desorden. Ahora, al mismo tiempo, Dios dijo que las esposas deben someterse a los esposos, pero también dijo que los esposos deben de amar a sus esposas. Vemos el otro lado de la ecuación. Verán, no es un problema someterse si el esposo la ama. Para Jesús no hay problema someterse a su padre, porque él sabe que su padre lo ama. Su padre solamente haría lo que le conviene, ¿no es así? De modo que para el Señor es pan comido someterse a la voluntad de su padre, porque sabe que él le ama. Así debería ser en el matrimonio. El hombre debería ser la cabeza del hogar y la mujer estar sujeta a su esposo, pero éste debe amar a su esposa. Y el apóstol Pablo dice que el esposo debe amar a la esposa como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. Amar a la esposa como a sí mismo. Básicamente el Señor Jesús expresó este concepto que estoy compartiendo con ustedes hoy en Mateo 23, 12, donde dice, aquel que se exalta será humillado, y aquel que se humilla será exaltado. Esta es la esencia de las enseñanzas del Señor. Verán, el Señor dio el ejemplo. Jesús, Él estaba allá arriba en el cielo, y en Filipenses 2 dice que Él se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo y se volvió un siervo. No tenía que hacerlo, pero aquel que gobierna se convierta en siervo. Y luego en Filipenses capítulo 2 dice que por haberse convertido en siervo, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ha hecho que toda rodilla se doble en el nombre del Señor Jesús, ya que Él se humilló y fue exaltado. El enemigo, Lucifer, fue diferente. Pues con él, él tenía una posición aquí abajo y dijo, quiero esa posición de arriba. De modo que en vez de humillarse, se exaltó. ¿Y dónde va a terminar? En el Seol, allá abajo. De modo que ahí tenemos el ministerio de la deidad y el ministerio de la iniquidad. El ministerio de la deidad es cuando uno está aquí arriba y baja acá a servir y entonces Dios lo exalta a uno. El ministerio de la iniquidad es cuando uno está aquí abajo y quiere ocupar esa posición más alta para la cual Dios no lo ha llamado, teniendo que ser humillado como resultado. Quiero terminar leyendo un pasaje de Patriarcas y Profetas, página 428, donde Elena de White, realizando la última aplicación de esta historia de Coré, Datán y Abiram, dice lo siguiente: al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra. Noten, por ceder al pecado. Al rechazar la luz, sigue diciendo, la mente se oscurece y el corazón se endurece, de tal manera que le resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz más clara, hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal sean permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena los pecados de ellos, es con demasiada frecuencia el objetivo directo de su odio.
no queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesarios para reformarse. Se vuelven contra los siervos del Señor y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas. Es decir, cuando el predicador señala el pecado, apedreen al predicador, no cambien el pecado. Continúa diciendo, como Coré, declaran que el pueblo no tiene culpa. Quien lo reprende es causa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla. Amigos, no tomemos ese lado. Elena de White dice que negarse a sí mismo es la esencia de las enseñanzas del Señor. Negarse completamente a sí mismo, poniendo a los otros primero, humillándonos. ¿Y sabes qué? Algún día Dios nos va a exaltar. No se preocupen. Es decir, que Él se exalta, Él exalta a sí mismo, porque será el que será humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Entonces, que Dios nos ayude a estar satisfechos con la posición que tenemos. Y hagámoslo con una sonrisa alegre. Como resultado, la iglesia será mucho más coordinada, funcionará con el orden que Dios ha establecido y tendremos alegría. Y tendremos paz en nuestra experiencia personal y también en nuestro caminar con el Señor.